Dile a mi hermana Lili Guerrero que me ayude orando, por favor. Tiene Madre, cerrado perdón. su micrófono. Me nombró. Empiece la oración, mi hermano Enrique. Sí. Ah, ya. Amado Dios, Dios buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado, por este día de vida que nos estás dando, mi Señor. Que cada día aprendamos más, que nuestros pastores nos enseñan, mi Señor amado, se quede en nuestra mente, en nuestro corazón. Cada día seamos mejores en la vida, que nos cambie, cada día que aprendemos que nos cambie nuestra manera de ser, de pensar, de vivir nosotros mismos, Señor, que tenemos que refugiarnos en nuestro Señor Jesucristo, es la única esperanza en nosotros, Señor amado, mi Dios Todopoderoso. Él es el que nos va a cambiar nuestras vidas, mi Señor. Así mismo le pido que mande ángeles a cada lugar de nuestros hermanos que estamos estudiando, mi Señor amado, los bendiga siempre, mi Señor. Nos dé la sabiduría y la inteligencia que necesitamos para cada día aprender más de su palabra, mi Señor amado. Damos gracias, Señor, mi Dios mío, en nombre de Jesús. Amén, pastor. Amén, amén. Una vez más, que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Hoy estamos entrando en una parte en realidad muy importante, muy valiosa dentro de nuestro conocimiento de estos ámbitos teológicos, ¿no? Y hemos estado viendo un estudio bastante eh, importante, y aunque no hemos entrado en más detalles, pudiéramos hacerlo, entrar en detalles mucho más profundos, pero con lo que nosotros estamos viendo y aprendiendo, tenemos las bases suficientes para conocer mejor el reino espiritual, este mundo espiritual en el cual nosotros vivimos, y pues así también poder vivir correctamente y hacer las cosas correctamente en medio de esta lucha espiritual que tenemos día a día. Amén. Y estamos viendo lo que es demonología. Amén. Y en realidad, como lo habíamos hablado, ¿no? Eh, la existencia de los ángeles es algo real desde el principio de todas las cosas, ¿no? Y al igual que como existen los ángeles, también existen los demonios. Y de allí la importancia de que nosotros conozcamos cómo operan, cuáles son sus planes, y cómo también poder contrarrestar las fuerzas de el maligno en medio de esta vida, ¿cierto? Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco más sobre la existencia de los demonios, ¿no? Estuvimos hablando sobre los ángeles, conocimos inclusive la clasificación de los ángeles, conocimos también acerca de cómo operan los ángeles, el propósito de los ángeles. Hemos visto también sobre lo que son teofanías, cristofanías, el ángel de Jehová. Hemos hablado también un poco sobre satanología, lo que es el origen del diablo, Satanás, nuestro adversario, y los muchos nombres con los cuales en realidad lo conocemos. Pero hoy vamos a hablar acerca también de los demonios. Habíamos hablado sobre la existencia de los demonios y de cómo son nombrados tantas veces, ¿no? En las sagradas escrituras. Algunos dicen que inclusive, bueno, lo que menos fundamento tiene es que son los espíritus de hombres preadánicos, otros también que son eh, seres espirituales cuyo origen se desconoce, pero lo que sí nosotros conocemos de la escritura es que son precisamente ángeles también que cayeron, al igual que también estuvimos viendo estos ángeles que pecaron contra las hijas de los hombres, y pues esa es la razón por la cual se convirtieron ellos en precisamente estos seres como son los demonios. Hablando de los demonios, una de sus características, como la estamos viendo acá, ¿no? Ellos son sobrehumanos. En este caso,
limitados en cuanto a su fuerza, pero algo que también nosotros tenemos que tener muy claro es que aunque tienen una fuerza limitada, sí son más fuertes que nosotros los seres humanos. Eh, Tienen inclusive un mayor conocimiento de muchas cosas que nosotros los seres humanos no sabemos. Sin embargo, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, tenemos autoridad, tenemos sabiduría y tenemos inclusive poder sobre ellos para poder echarlo fuera. Es allí la importancia de tener a Cristo en nuestros corazones, porque sin Cristo en realidad no somos nada. Mire, las personas poseídas por demonios tienen inclusive una fuerza sobrehumana, tanto así que pueden romper cadenas, como lo dice la Sagrada Escritura, ¿no? Hablando de este hombre que habitaba en tumbas, ¿no? Y mire, los demonios fácilmente, inclusive dominaron a estos exorcistas en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, ¿no? Entonces, cuando las huestes demoníacas se levantan del abismo en la tribulación, Dios no les va a permitir a ellos quitarle la vida a las personas, no les va a permitir matar, pero el tormento que ellos van a administrar sobre las personas sí será algo en realidad insoportable. Tanto así que las personas van a preferir inclusive la muerte, dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 9, ¿no? Dice que los hombres buscarán la muerte y no la van a hallar. Entonces, las personas que son poseídas por demonios por esa razón vienen a tener inclusive una fuerza sobrehumana, una fuerza anormal. Me ha tocado situaciones en las cuales ha tocado estar en alguna liberación y en realidad hemos estado algunas personas allí y hemos visto como las personas que han estado tratando de controlar a estas personas no podían. Sin embargo, en el momento en el que pedimos en el nombre de Jesús y utilizamos la autoridad, no la autoridad nuestra que nosotros tengamos por el rango, por el nombre con el que se nos conozca, cualquier otra cosa, no, sino la autoridad por el nombre de Cristo, los demonios se sujetan, ¿no? Los demonios allí se sujetan. Algo más de los demonios es que también ellos tienen habilidades sobrenaturales, inclusive para hacer ciertos engaños milagrosos, ¿no? Mire, los magos en el libro de Éxodo, ¿no? Ellos en ese momento, dice la Biblia que también convirtieron varas en serpientes, cosas que ocurrieron en ese momento. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, si no me equivoco, dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, de la boca del falso espíritu, del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de rana, dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Imagínense, estas cosas serán algo reales, las cosas que van a ocurrir, las cosas que van a acontecer en ese momento. Además de eso, los demonios, hablando de su poder, ¿no? Del poder limitado que tienen, si es un poder reconocible y por eso lo estamos estudiando, porque no podemos tomar las cosas con ligereza. Los demonios también tienen una inteligencia más allá de la nuestra, pero asimismo también es limitada. Y debido a que los demonios han existido, imagínense, veíamos, ¿no? Los ángeles, debido a que ellos han existido desde la creación, antes de que fuese creada la tierra, ellos ya existían, luego por la desobediencia se convirtieron en demonios. Debido a eso, ellos han tenido una, digámoslo así, una oportunidad mayor para aprender, a diferencia de los seres humanos. Y como los ángeles poseen una inteligencia superior a la de los humanos, de la misma manera también la poseen los demonios. Y acá ustedes están viendo, ¿no? En la diapositiva que
que tenemos acá, que estamos presentando, ustedes están viendo los pasajes bíblicos, que en realidad no me alcanzaría el tiempo para poder leerlos uno a uno, pero de allí la importancia que cada uno de ustedes hagan su trabajo en casa, de leer los pasajes bíblicos, pues eso va todavía a aumentar mucho más su panorama de conocimiento en las cosas del Señor. Además de eso, los demonios también, digámoslo así, que son sobrehumanos en relación al espacio. Mire, lo que ocurrió eh, en el libro de Marcos capítulo 5, ¿no? Dice que estos demonios, había una hueste espiritual de maldad, una legión de demonios allí, tanto así que habían más de 2000 demonios en un mismo cuerpo, en una misma persona. Entonces, debido a que 2000 o más demonios pueden residir en el mismo lugar, esto nos enseña que los demonios no se encuentran limitados por el espacio. Digamos que porque sea un cuerpo de un hombre gordito, chiquito, patucho, no sé, o muy flaquito, no le pueden entrar muchos demonios, pues tampoco es así, imagínense. Dentro de del cuerpo de este hombre, que estaba poseído por estos demonios, por estos espíritus inmundos, habían más de 2000. Entonces ellos no se limitan al espacio, hablando de cuántos pueden entrar en un cuerpo y cómo poder, y esto nos demuestra que ellos pueden poseer un cuerpo pasando inclusive barreras físicas. Sin embargo, también tienen el problema que no son omnipresentes, al igual que los ángeles. No son omnipresentes, no pueden estar en todas partes, ellos tampoco, al igual que los ángeles, no lo saben todo, no son, no tienen esa sabiduría hasta ese punto, como lo sabe Dios, que lo sabe todo, que es omnisciente, así tampoco los demonios, ¿no? Eh, los demonios hacen muchísimas cosas en realidad a nuestro alrededor y por eso es que nosotros tenemos que conocer cómo es que ellos trabajan, porque al estar ellos sujetos a Satanás, ellos extienden su poder, al estar, digamos así, al servicio de Satanás, al servicio del diablo, ellos le ayudan a extender su poder, a que trabajan en unión con él y con los demás demonios. Hay un reino, hay un mundo espiritual en los cuales se conocen, ¿no? Mire que eh, alguien dijo, Franklin, si no me equivoco, dijo en algún momento que la pereza puede ser el taller del diablo, ¿no? Sin embargo, el demonio mismo nunca es perezoso, fue lo que dijo él. En el libro de Job, en el capítulo 1, la escritura dice que Satanás anda rodeando la tierra. El Señor le pregunta de dónde viene, pues de rodear la tierra y de andar por ella. O sea, está vigilante, no está descansando. Nosotros a veces nos tiramos nuestras vacaciones. El apóstol Pedro dice en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5, y hablando acerca del diablo, lo presenta como un león rugiente, haciendo uso de los demonios. Entonces, el diablo puede hacer sentir su influencia en muchísimos lugares y con mucha fuerza. Cosas como estas serían imposibles de que el diablo las realice sin tener sus ayudantes, sus asistentes, como querramos llamarlo, ¿no? Además de eso, los demonios también influyen en la filosofía y en la actividad de los líderes mundiales. En el libro de Daniel, en el capítulo 10, menciona al príncipe demoníaco de Persia. Detrás de esta persona, que era una persona natural, había una influencia, había un demonio. Y menciona a este príncipe demoníaco en el capítulo 10 al de Persia y en el 13 al príncipe demoníaco en cambio de Grecia. ¿Por qué? Porque tanto la sociedad persa como la griega estaban involucrados intensamente en el ocultismo.
Y es muy posible que el conocido Dios de este mundo, entre comillas, ¿no? Tenga todavía muchísimos agentes demoníacos que influyen en los gobiernos del mundo, porque usted no crea que esas ideas que salen muchas veces de hacer esto, de hacer este otro, de legalizar esto, de hacer esto de acá, es algo que les vino de un ratito a otro, no. Allí ya está trabajando el maligno, allí están trabajando los demonios desde hace muchísimo tiempo atrás. Los demonios también promueven religiones falsas y enseñan lo que realmente estaba detrás de las religiones paganas en los tiempos bíblicos, ¿no? Hace poco que estuvimos viendo Antiguo Testamento, vimos el paganismo una y otra vez operando, de una y otra vez la gente cayendo, una y otra vez en la idolatría, ¿no? Y en la adoración a los demonios. Entonces, estas cosas, viendo las cosas que hay a nuestro alrededor, nos dan razones también para creer que los demonios todavía están detrás de todas estas falsas religiones en la actualidad. Porque estamos viviendo una época en la cual hay un sectarismo y un nivel de religiosidad sumamente alto, sumamente alto. La gente está fundando y creando religiones por todas partes y enseñando muchísimas cosas antibíblicas inclusive, pero ¿por qué es eso? Porque el diablo lo que más le conviene es que si no puedo sacar a muchos de la iglesia, aunque sea voy a impedir que otros lleguen allá. Y si le presento una religión que se acomode a su pensamiento, entonces voy a estar allí. Por eso es que los demonios también promueven muchísimo la inmoralidad. El libro de Efesios, en el capítulo 2, enseña claramente cómo Satanás promueve la inmoralidad. Y es lógico entonces deducir que los demonios están involucrados también allí en lo mismo. Los demonios pueden inclusive afligir la mente y el cuerpo humano. Mire, el apóstol Pablo escribe acerca de un mensajero de Satanás que lo afligía físicamente, lo dice de una manera textual, ¿no? Y también si nosotros vemos en el libro de Lucas, en el capítulo 13, menciona allí que esta persona tenía una enfermedad, la cual había sido causada por un espíritu que había sido enviado por Satanás y Cristo vino a libertarlo porque él tiene compasión de todos. Y es por eso que vino a derribar las obras del maligno. Tenemos que observar algo muy importante, mis amados hermanos y hermanas, estudiantes que están acá en esta clase, ¿no? La clase número 5 de demonología. Y es que la Biblia tampoco definitivamente le atribuye todas las enfermedades a los demonios. Tenemos que ser muy realistas, muy realistas. Sin embargo, sí establece cuando hay una relación entre un origen demoníaco, por ejemplo, en ciertos casos de ceguera, no todos los ciegos están endemoniados o hay un demonio en ellos. No todos los sordos están endemoniados o hay un demonio en ellos. No todos los mudos, no todas las personas con alguna discapacidad o inclusive alguna deformidad o todas las personas que tienen epilepsia, por ejemplo, todos ellos están endemoniados. Por eso es que la escritura es muy clara en detallar cuáles son esos casos en los cuales las personas pueden estar poseídas por un demonio que está influyendo en esa enfermedad. Y perdón, además de que los demonios afligen el cuerpo, su influencia también puede dañar a las personas emocionalmente. Mire que las víctimas de una posesión demoníaca en lo que nosotros vemos en los evangelios, en el Nuevo Testamento,
ellos se apartaban de los demás. Por el pueblo eran considerados inmundos. Váyase lejos por allá. Salvo el caso de aquel hombre, ¿no? Que estaba en la sinagoga y estaba poseído por un espíritu inmundo. Pero muchos andaban desnudos por las calles, otros vivían en cementerios, otros inclusive trataban de suicidarse. Mire que en el libro de Marcos capítulo 5, la Biblia habla de este hombre que estaba endemoniado y tenía esta legión de demonios. Y dice que tenía su morada en los sepulcros y que nadie podía atarle ni con cadena, las rompía, y que de día y de noche andaba por ahí gritando, dando voces en los montes, en los sepulcros, se hería con piedras. Viene un hombre en otra ocasión y le dice a Jesús, mira, este mi hijo, a veces se echa en el fuego, a veces se echa en el agua, este demonio lo tira allí para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, porque la posesión demoníaca en un cuerpo puede causar muchísima aflicción. Y es por eso que a veces la gente no entiende por qué se quitó la vida, por qué ese hombre, por qué esa mujer se quitó la vida, por qué se mató, por qué se tiró del puente, por qué se colgó, qué pasó. Había un demonio que no estaba siendo manifiesto como alguna enfermedad, que no estaba siendo manifiesto inclusive de tal forma que rompía, tenía una super fuerza, no, pero también estuvo afligiendo interiormente, estuvo afligiendo interiormente y causándole todo este daño a las personas. Continuamos. Hay algo más que es muy importante de que nosotros conozcamos y es cómo trabajan los demonios y asimismo lo que conocemos como el ocultismo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de algo oculto, esta palabra oculto proviene del el latín y significa escondido, secreto, misterioso. Y mediante el ocultismo, Satanás, el diablo, usa a los demonios para desviar a muchísima gente de la verdad de Dios. Una de las formas que tenemos acá en la diapositiva es, por ejemplo, la adivinación. ¿Qué es la adivinación? La adivinación es la predicción del futuro. Y existen muchas maneras por las cuales las personas involucradas en el ocultismo afirman que hacer sus predicciones, astrología, varas, péndulos, tabla ouija, lectura de la palma de la mano, cristales, señales, presagios, adivinación por augurios, hojas de té, sueños, visiones, etcétera. Y ahí usted tiene todos los pasajes bíblicos para poder eh, profundizar un poco más en cómo trabajan los demonios por medio de la adivinación, ¿no? Sin embargo, las escrituras, mis amados hermanos y hermanas, condenan, condenan la adivinación en general y la astrología de una manera particular, en realidad. Tanto así que Dios en la Sagrada Escritura, por sobre todo en lo que nosotros vimos en el Antiguo Testamento, vemos a Dios cómo se opone en gran manera a la adivinación y a la predicción del futuro. ¿Por qué? Porque esto no es más que un engaño de los demonios y una forma en la cual la persona que quiere saber el futuro, que quiere que le adivinen algo, le está dando derecho legal sobre su vida a un brujo, a un adivino, a un hechicero, a un agorero, a un ocultista, a un santero. Le está dando derecho. ¿Qué es lo que quieren los demonios? Desde el principio, ¿por qué fue la rebelión? Porque ellos querían adoración. Cuando fueron desechados, vinieron a engañar de la misma forma, ya lo vimos en las clases anteriores, a los hombres. ¿Para qué? Para recibir de ellos adoración, hacerles favores, enseñarles cosas, decirles cosas.
e inclusive pervertirse. ¿Por qué? Porque ellos querían adoración. Y mire, la Biblia trata muy enfáticamente sobre la adivinación. En el libro de Isaías, en el capítulo 44, el Señor está hablando y dice, yo soy el que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros. En el libro de Jeremías, en el capítulo 29, en el versículo 8, dice la Sagrada Escritura, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan. Ellos en mi nombre no los envié, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eh, y, y la escritura, también en el libro de Zacarías, en el capítulo 10, dice otro pasaje bíblico muy importante, dice, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Además de eso, el libro de Hechos, en el capítulo 16, en el verso 16, dice, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Mire, la escritura es muy explícita sobre estos hechos, los hechos de la adivinación, cómo ha venido desde el pasado y aún en el presente continúa operando estos espíritus de adivinación. Alguien me dijo, pastor, los terafines, hablando de una cosa son los serafines, ¿no? En la segunda clase que vimos de angelología, hablamos sobre los serafines, seres que están junto al trono del Señor, ¿no? Pero alguno me dijo, ¿y los terafines también son ángeles? No, los terafines son ídolos, ídolos que en el mundo antiguo las personas ofrecían sacrificios y adoraban, como hoy en día, ¿no? Digamos que esta Santa Muerte, que en realidad de santa no tiene nada, es endiablada muerte, a la cual la gente está adorando en la actualidad, es un terafín, es un terafín. Algo a lo que la gente le rinde adoración, le rinde culto y le pide favores y cosas así. Eso es un terafín. Muchas personas tienen ídolos en sus casas. La escritura los da a conocer como terafines. Algunos de ellos, inclusive hay personas que dicen que, por ejemplo, tienen algún ídolo, tienen algún huesito de muerto, qué sé yo, de un tío, de un amigo que los cuida. Son terafines que vienen inclusive a veces dentro de la genealogía, pasando de generación en generación. Imagínense, quiere decir que hay generaciones tras generaciones que viven ligadas al ocultismo, que viven ligadas a la adivinación, gente que por esa razón no puede salir de eso. Imagínense, la mamá bruja, la hija bruja, el otro adivino y así. La gente está enredada de aquello. Algunos dicen, bueno, a mí ya eso ya no me afectó, pero está ligado a cualquier otra cosa, a cosas que no puede vencer. Al ocultismo está ligado, al satanismo está ligado, inclusive a las borracheras, a la drogadicción y a muchísimas otras cosas más. La astrología, de la misma forma, es algo que la escritura es muy enfática. Así como con la adivinación, también la Biblia habla acerca de la astrología. Y mira lo que dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, en el versículo 2, y dice, cuando se hallara en medio de ti a alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos,
y si hubiere inclinado a ellos, mire lo que dice, ya sea el sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, dice el Señor, entonces sacarás a tus puertas eh, al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta cosa mala, sea hombre o mujer, y lo apedrearás. Y así deberán morir. Y así morirán. Recordamos, ¿no? Cuando estábamos viendo sobre esto de los ángeles caídos en la segunda clase, ¿no? Y estábamos hablando de aquello y estábamos viendo de cómo ellos vinieron a confundir la mente de los hombres, a enseñarles cosas que ellos no sabían, a leer las hojas del té. Es de allí de donde se desprende esta situación de la astrología, de la adivinación. Por eso el Señor dice que si hubieran personas que consulte, que, que, que esté clamando, que esté llamando al ejército del cielo, hablando de estos ángeles, porque hay gente que le rinde culto a los ángeles, hay ángeles que están en la presencia de Dios, son ángeles santos, son ángeles buenos, y lastimosamente la gente aquí en la tierra está brindándole adoración. Por ahí hay gente que tiene en su casa el ángel Gabriel, que tiene el arcángel Miguel, según ellos, una foto de ellos, no sé, se tomaron un selfie con ellos, solo ellos la tienen, no lo sé cómo la tienen ellos, pero le prenden vela, le rinden culto y tantas cosas que hacen ellos según brindándoles adoración. Y eso es algo que Dios abomina. En el libro de Jeremías, en el capítulo 10, en el verso 2, dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las naciones le teman, ¿no? Entonces, Dios está hablando en contra de esto. La gente que a veces está queriendo adivinar las cosas que van a ocurrir. Imagínense, hace poco estábamos viviendo el fenómeno del niño, el cual había sido, según, inclusive por los meteorólogos, estas personas que están allí eh, involucradas en los cambios climáticos y todo eso, decían que iba a ser el año anterior y fue un año de sequía en vez de un año de inundación para nuestra nación ecuatoriana, porque estas cosas no son cosas que pueden en realidad manejar los hombres. Y cuando ya decían, ya aparentemente creían que ya no iba a pasar nada, de repente ahí sí ya vino el fenómeno del niño. ¿Por qué? Porque los hombres no pueden tener control sobre lo que solamente Dios controla. Entonces, la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, le advierte a los creyentes sobre todas estas cosas. Inclusive, lastimosamente, tenemos un problema de adivinación, no por medio de hojas de té, no por medio de lectura de palma de mano, no por medio de augurios, de ninguna cosa, sino un espíritu de adivinación que se ha metido en la actualidad y es por medio de los falsos profetas. Amén. Y la Biblia habla de que hay muchos de ellos que, que vendrán, que aparecerán, ¿no? Y hay ciertas cosas que a veces han dicho y sus predicciones al parecer han parecido que son verdaderas, pero son cosas que la escritura lo dice. Alguien profetiza un terremoto, la Biblia dice que en los últimos tiempos precisamente vendrán terremotos. Profetizan muerte y tantas cosas, la Biblia ya lo dice, está escrito, está escrito. Si me da fecha y hora, yo te puedo creer, pero para mí la profecía exacta y perfecta está en la escritura. Y a veces la gente, wow, se asombra, porque un profeta hace 5 años dijo que iba a haber un terremoto en Chile y Chile tembla todos los días. Cosas así, ¿no? Entonces tenemos que tener inclusive muchísimo cuidado con los profetas de este tiempo. Yo creo en la profecía, yo creo muchísimo en la profecía, creo mucho en el don de ciencia, creo mucho en el poder del Espíritu Santo. Eso es algo
en lo que yo creo, en la manifestación del Espíritu Santo. Pero aún la Biblia dice que nosotros debemos probar a los espíritus. Amén. Debemos de probar, juzgar la profecía. No a todo le podemos decir amén. No a todo le podemos nosotros creer. A veces hay gente que le dijeron, hoy en día, por ejemplo, hoy en día yo veo a muchos disque profetas por allí diciéndole a todo el mundo, te hicieron un espíritu, te hicieron brujería, te tomaste esto, te tomaste este otro. Oiga, y hay gente que ya ahorita no confía en nadie porque el profeta le dijo, tú te enfermaste porque te tomaste un vaso de cola y allí te pusieron algo. Y esa persona se pone a pensar, wow, y la que me dio la cola era mi hermana fue mi hermana. Y los trabajan psicológicamente. Eso es psicología más que profecía. Tenemos que por eso tener muchísimo cuidado, probar los espíritus, juzgar la profecía, si está dentro de los parámetros bíblicos o no. Tenemos que tener muchísimo cuidado. En la actualidad, los demonios usan a muchos falsos profetas para entregar inclusive mensajes mentirosos eh, y de esta forma engañar a otros. Imagínense que un profeta venga y le diga que usted tiene que dejar a su esposo, a su esposa, cosas así, y usted ni siquiera problemas ha tenido y de repente le salió un problemita por ahí al siguiente día. Por eso el profeta me dijo que tenía que dejarte. Y terminan separándose, dividiendo su familia, dividiendo su hogar. No es así. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Continuamos con la diapositiva que tenemos acá. El espiritismo. Eh, por espiritismo nos referimos a los intentos de hacer contacto con los muertos. A las personas que tratan de hacer contacto con los muertos se le llama mediums, nigromantes y hechiceros. Y acá tenemos los pasajes bíblicos para nosotros poder profundizar un poco más en todo esto. Sin embargo, mis amados hermanos y hermanas, tenemos nosotros que tener muchísimo cuidado. Y mire, es crucial que nosotros entendamos que no es posible hacer contacto con los humanos que ya han muerto. La historia del hombre rico y de Lázaro enseña claramente que entre las personas de la tierra, los terrenales, digámoslo así, los que estamos vivos, y los espíritus que ya partieron de este mundo, no existe comunicación alguna. No existe. Alguien le viene con una profecía o con alguna cosa que le venga a decir a usted que a mí me habló tal persona se me presentó y cosas así. Tengamos mucho cuidado, porque lastimosamente la realidad es que cualquier comunicación que se lleve a cabo con una persona muerta no será con esa persona, sino que será con un demonio. Mire, seamos lógicos en esto, debido a que ya venimos estudiando eh, cómo trabajan los ángeles y cómo han trabajado los demonios. Los demonios han estado aquí desde la creación y ellos poseen información de la vida de todas las personas que han vivido en el pasado y aún es posible que inclusive puedan imitar hasta sus voces y mediante el espiritismo los demonios hacen que la mente humana se interese más en el poder de las cosas ocultas que en el poder salvador de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Tenga presente esto, mi amado hermano. Tenga muy presente esto. Los demonios conocen mucho de las cosas pasadas, porque vivimos en un mundo espiritual en el que los demonios están por todas partes. Están trabajando en muchísimas cosas al mismo tiempo, al mismo tiempo. Ellos conocen muchas cosas que ocurren, así que usted no se sorprenda de que alguien venga y le diga, uy, mira, me fui donde tal brujo, donde tal hechicero, de pero de veras, porque me dijo estas cosas que ocurrieron hace tanto tiempo atrás. Tenga mucho cuidado, tenga muchísimo cuidado. Mire, ya que no estamos bajo la ley de Moisés, la pena de muerte por practicar el espiritismo ya
no es aplicable. Sin embargo, los pasajes de la ley nos muestran la actitud de Dios en cuanto a esa actividad, a la actividad de consultar a los demonios. El libro de Levíticos, capítulo 19, en el versículo 31, el Señor dice, no volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consulten, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios, es lo que dice el Señor. En el libro de Levítico mismo, en el capítulo 20, en el versículo 6, dice, y a la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Y mire lo que dice el mismo libro de Levítico, capítulo 20, en el versículo 27. Dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados y su sangre será sobre ellos. Miren que si la escritura es tan explícita en estas cosas, es porque también nosotros debemos de tener muchísimo cuidado. Cosas del ocultismo, la adivinación, la astrología, son cosas que son parte del ocultismo. El espiritismo, consultar a los muertos, son cosas que existen en la actualidad y que mucha gente está yendo detrás de ellas, pero están yendo detrás de demonios en realidad. Y algo más que vamos a ver, mire la diapositiva, es la magia. Mire, al referirnos a la magia en el contexto de las cosas ocultas, no estamos hablando de ilusiones ópticas, sino de la invocación de fuerzas demoníacas con el propósito de realizar algún tipo de hazaña que está más allá de la habilidad normal del hombre. Mire, al hablar de estas cosas, no estamos hablando del tipo de mago que nosotros vemos a veces en la televisión o que a veces vemos allí en los programas, ¿no? De que muestran talentos y cosas. Ese tipo de magos que aparecen allí en realidad son personas que tienen un arte para poder hacer engaños visuales a las personas. Pero a la gente en la Biblia que está involucrada en la práctica de la magia, hablando de ocultismo, la Biblia los denomina como magos, como hechiceros o como brujos o como brujos. Y en las áreas de la magia oculta, hablando de ocultismo, ¿no? Se incluye el vudú, los encantamientos, los hechizos, drogas para la fertilidad, amuletos, las pociones para el amor, el hipnotismo, todas estas cosas entran dentro del ocultismo y es de estos magos de los que la escritura se refiere cuando nosotros encontramos estos pasajes en la Biblia, ¿no? Y en estas áreas de la magia oculta, como lo estaba mencionando, ¿no? El vudú, el hipnotismo, es la poción del sígueme, sígueme y todas estas cosas, la escritura es enfática en reconocer este poder a Satanás y a los demonios para hacer ese tipo de engaños. Y lo único que ellos necesitan es un móvil, digámoslo así, un cuerpo, necesitan a alguien que les ayude, alguien que les preste su cuerpo para engañar a otras personas. Por eso usted tenga muchísimo cuidado, porque lo único que necesitan los demonios, porque ellos no pueden moverse por sí mismos o hacer cosas en contra de los demás por sí mismos, necesitan a las personas. Necesitan a las personas. Para maldecir a alguien, necesitan la voz de una persona, necesitan utilizar un cuerpo. Miren, por ejemplo, en el libro de Números, este caso que ocurre con Balán, ¿no? Este caso que ocurre con Balaán,
¿qué le dice Balac a Balaán? Le dice, maldíceme a este pueblo. Y nosotros vemos allí el propósito del diablo en realidad por maldecir al pueblo de Israel. Pero si el diablo quiere maldecirlo, ¿por qué no lo maldice él mismo? ¿Por qué él solito mismo no y lanza una maldición nada más en contra del pueblo? ¿Sabe por qué? Porque no puede. Necesita una persona. Porque los únicos seres hechos a imagen y a semejanza del Señor, ¿sabe quiénes son? Son usted y soy yo. Somos nosotros los seres humanos, a los únicos que fuimos creados, hechos a la imagen y a la semejanza del Señor. Por eso es que nosotros tenemos autoridad para poder echarlo fuera. Nosotros también tenemos autoridad para bendecir y para maldecir. Lo que declara nuestra boca en realidad tiene poder. Por eso usted tenga cuidado con lo que declara. Tenga cuidado con lo que siente, lo que le dice a las personas que están a su alrededor. Tenga cuidado cuando está enojado. Usted es una persona con autoridad y así como usted puede bendecir, también puede maldecir. Usted puede ser utilizado por Dios para bendecir, pero también puede ser utilizado por el diablo para maldecir a alguien. Por eso tengamos muchísimo cuidado en qué es lo que nosotros estamos haciendo y a quién le estamos prestando nosotros nuestra boca. Si es el diablo el que está eh, queriendo operar por medio de nuestras vidas, o si somos nosotros los que en realidad estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En el libro de Éxodo, en el capítulo 22, en el versículo 18, dice, y a la hechicera no dejarás que viva. Mire, en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, en el versículo 10, dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Tengamos muchísimo cuidado, porque son cosas que existen y tenemos que tener cuidado. Usted y yo vivimos para agradar a Dios. Entonces no le demos nosotros esa autoridad al maligno para que pueda utilizar nuestras vidas para hacer lo que en realidad Dios no quiere que hagamos. Otra más de las cosas que están también dentro del ocultismo, mire lo que dice acá su diapositiva, ¿no? Y es el uso ilícito de drogas. Mire, las escrituras relacionan las actividades ocultas con el uso ilícito de drogas. Y esto es más fácil de entender si tenemos en cuenta las actividades de los médicos curanderos o médicos brujos. Y ahí tenemos nosotros los pasajes bíblicos en la diapositiva que está viendo ahora. Tenemos todos los pasajes bíblicos para poder nosotros profundizar mucho más en esto. Pero les explico, mediante el uso de drogas, los demonios influyen y controlan con facilidad la mente humana. Mire, no es una coincidencia que el abuso de las drogas y el ocultismo en la actualidad se haya incrementado, ¿no? Eso no es una coincidencia, que imagínense, estamos viviendo un tiempo en el que lo que más estamos viendo es a la juventud drogándose. Y lo que también estamos viendo es como el ocultismo, el santerismo, el satanismo y todas esas cosas se están incrementando de una forma. Lo decía hace un momento, ¿no? ¿Cómo se ha incrementado esta adoración hacia la Santa Muerte? Y qué penoso es que gente que inclusive tiene familiares en el camino del Señor, hoy en día se han relacionado con esto. Gente que tiene altares, ya hoy en día no es solamente las personas que están involucradas en estas cosas malas, ¿no? Dentro del narcotráfico, el sicariato, el robo, la vacuna y todo eso, sino que gente
que está teniendo un altar hacia la Santa Muerte como si fuera algo bueno que están haciendo y le están rindiendo adoración. Y lo estamos viendo hoy en día. Y la relación entre el uso de las drogas y el ocultismo se lo puede ver claramente por medio de una palabra griega que es farmakeia, de donde se obtiene también la palabra farmacia. Y mire, esta palabra misma que se aplica a los hechiceros contiene dentro de ella un recordatorio del papel que desempeña el uso de las drogas ilícitas en el ocultismo. El libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 19 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, y luego continúa diciendo hechicerías. Esta palabra en el griego también se la lee como farmaquia, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejía, son obras de la carne. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, en el verso 8, dice que a los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, ahí se usa la palabra farmacoi, todos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, dice que los perros estarán fuera de la ciudad celestial. Y luego dice los hechiceros. Allí usted va a encontrar también la palabra farmacoi y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, estas cosas están sumamente relacionadas con el ocultismo. Y vamos a continuar y vamos a hablar ahora sobre un tema también muy importante. Mire la diapositiva, este tema. Dice, la posesión de demonios. Mire, la posesión demoníaca es la condición en la cual uno o más demonios habitan dentro de una persona, ¿no? Veíamos que los demonios no están limitados a que porque yo soy muy flaco o porque soy muy chiquito, muy patuchito, me van a entrar menos demonios. No. Mire que en un hombre habían más de 2000 demonios, había una legión, ¿no? Habían más de 2000 demonios dentro del cuerpo de una sola persona. Y la posesión demoníaca es esa condición en la cual sea uno, sean dos, sean 10 o sean 1000 o 2000 demonios, están dentro de una persona y toman el control de la víctima. Y la escritura, en realidad, no menciona la causa específica de la posesión, aunque en realidad muchos creen que la víctima siempre es la responsable por mostrar el interés en cosas ocultas o rendir el control de su mente de manera voluntaria a fuerzas sobrenaturales. Mire que hoy en día por ahí hay gente, hasta dentro del cristianismo, que está queriendo practicar el yoga, entre otras cosas más, ¿no? Y que es una de las cosas que le van a enseñar a pon tu mente en blanco, pon tu mente en blanco. Si usted empieza a hacer quién sabe cuántas clases de prácticas y qué cosas le digan para que usted logre poner su mente en blanco, ¿sabe qué es lo que quiere lograr en realidad el diablo? Es poder meter allí a sus demonios, a sus agentes. Eso es lo que en realidad el diablo quiere. Encontramos inclusive casos de niños pequeños y en el caso de menores de edad, de niños, eh, yo personalmente pienso que el que muchas veces los padres se involucren en cosas ocultas es lo que conduce a que sus hijos caigan en la posesión demoníaca. Eso es lo que conduce a cosas como esa. Mira lo que dice el libro de Marcos en el capítulo 9, en el versículo 21. Marcos capítulo 9, en el verso 21, dice, y Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle,
pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Tengamos mucho cuidado porque como padres podemos dejar muchas herencias, herencias materiales, pero también podemos dejar herencias espirituales, que pueden ser muy buenas para nuestros hijos, pero que también pueden ser malas, porque a veces por cosas que los padres se han involucrado en cosas ocultas, han traído un demonio a su casa, o quién sabe cuántos demonios que han buscado a la persona más débil, a la más vulnerable, y buscó cualquier puerta pequeña de cualquier cosa, de interés, se interesó, vio un video de algo malo, y empezó a interesarse en el ocultismo el niño. ¿Por qué? Porque los padres lo metieron en primer lugar a ese demonio a su casa y luego ese demonio empezó a influir sobre el niño a tal punto que termina poseyéndolo. Pero, ¿cuáles son las características de la posesión demoníaca? Mira lo que dice acá la diapositiva que tenemos aquí, ¿no? El corazón humano es lo suficientemente perverso como para involucrarse en el hábito del pecado sucio sin ninguna influencia demoníaca. ¿Qué quiere decir esto? Que no se necesita muchas veces estar endemoniado o que venga el diablo y se le meta o que se meta una legión de demonios para que una persona cometa pecado. No, y mire, ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque si vamos a diagnosticar una posesión demoníaca de alguien, eh, eso tiene que efectuarse con muchísima cautela. Tiene que ser hecho en realidad con muchísima cautela. La gente tiene que pensar en realidad en cómo está juzgando las cosas, porque un cristiano ingenuo con rapidez le atribuye toda clase de problemas al entremetimiento directo con los demonios. Y así le puede hacer daño también a una persona, porque le va a decir eso es un demonio. Y puede ser que no sea un demonio, puede ser que sea natural, algo natural, algún problema en su intelecto, algún problema en su cuerpo, y a veces se lo atribuye todo al entremetimiento directo con los demonios y así se le hace daño a las personas. Pero la Biblia da características, describe de una manera muy perfecta, podríamos decirlo, de eh, cuáles son las características de una persona poseída. Mire, las características bíblicas de la posesión de demonios que se dan en los, eh, en los evangelios eh, nos dicen cosas muy importantes. Por ejemplo, fuerza física anormal. Dice que este hombre no pudo ser atado por cadenas. Otra, vive alejado de la sociedad. Este hombre vivía en tumbas. Entonces, si nos encontramos con personas que están en una situación de enfermedad o que ha perdido el control de su vida y encontramos cosas como esta en primer lugar, fuerza física normal, hay un demonio, porque una persona normal, a menos que sea un físico-culturista, no tiene una fuerza sobrenatural. Que viven a veces las personas alejadas, no quieren conversar con nadie, y mucho más en los casos, imagínense, nosotros yo creo que todos hemos visto a alguna persona en la calle que no quiere nada, no quiere nada de nadie, solamente vive por ahí cantando como loco, gritando como loco. Así vivía este hombre en las tumbas, gritaba con ira. Eh, También tienen resistencia a las cosas espirituales, o sea, no quieren saber nada de Dios, no me hables de la palabra, no cantes, cállate, cosas así. Inteligencia sobrenatural, conocen la identidad de Cristo y su poder para condenar. Imagínense que cuando los demonios están frente al Señor, ellos le dicen, tú eres el Cristo, ya has venido antes de tiempo a juzgarnos, a juzgarnos. Ellos conocen quién es el Señor y cómo y cuán grande es su poder. Además de eso, alteraciones en su voz,
Hay personas que tienen demonios dentro de su cuerpo y su voz cambia totalmente. Es verdad que hay personas que tienen una habilidad, ¿no? Para poder cambiar su forma de hablar y cosas así. Hay hasta ventríloco. Pero cuando es un caso de una persona que ha sido poseída por un demonio, vamos a encontrar una voz inclusive que va a ser, puede ser hasta una voz parecida a alguna persona fallecida, como también puede ser una voz macabra, ¿no? Ataques y espuma por la boca, en el libro de Marcos dice y detalla un poco más sobre aquello. Inmundicia, tenga cuidado, porque hay gente que está poseída por un demonio y no quiere bañarse, no quiere bañarse, por eso tenga cuidado si es que a usted no le dan ganas de bañarse, tenga muchísimo cuidado, no vaya a ser un demonio que está ya ahí operando en su cuerpo. Lo digo por broma, ¿no? También ocurre la desnudez, ¿no? Hay personas, usted ha visto gente por la calle que está desnuda y corren desnudos, por ahí no tienen vergüenza, no sienten nada de eso. Son síntomas, podríamos decir, o características de personas que están endemoniadas, ¿no? Tendencias suicidas. Mire que encontramos este niño que dice el libro de Marcos, que este hombre le dice a Jesús, a veces se quiere echar en el fuego, a veces se quiere echar en el agua, a veces quiere cortarse con piedras, cosas así. Entonces son formas o maneras en las cuales los demonios nos están dejando ver que ha tomado posesión sobre una persona. Eh, Continuamos con las características también de posesión demoníaca que a través de la historia, ¿no? Han habido consejeros, han habido misioneros que han hablado sobre aquello. Y aquí hay una lista para que nosotros aprendamos también de la experiencia de otros, ¿no? Esta es una lista, la siguiente es una lista de características que han observado las personas y se cree que se deben a la posesión demoníaca, como por ejemplo, en primer lugar, la proyección de una nueva personalidad. Le dice que soy otra persona. Ocurren casos, se me fue el nombre de, de cierta bipolaridad que ocurre en que las personas, eh, se me fue el nombre ahorita, se me perdió el nombre en mi cabeza, de, de las personas que dicen ser uno y tener otra persona dentro. Eso es una característica de personas que están endemoniadas. Conocimiento sobrehumano que incluye la habilidad de hablar en idiomas que no han sido previamente aprendidos, son experiencias que han tenido muchos hombres que inclusive trabajando en el área misionera, en diferentes partes, se han encontrado con casos como estos, ¿no? Ya que los demonios, como lo hablamos hace un momento, ¿no? Tienen conocimiento desde muchas cosas desde la antigüedad y aún en la actualidad. La fuerza sobrehumana es también algo más que ellos caracterizan. La depravación moral es otra más de sus características, ¿no? Porque hay personas que pierden la moralidad, pueden aparentar estar bien, pueden aparentar inclusive ser un gran siervo de Dios, pero si hay un demonio dentro de su cuerpo, va a haber una depravación en su moral. Internamente no solamente va a tener una lucha, sino que va a tener un deseo de hacer cosas malas, de hacer cosas inmorales, de hacer cosas depravadas. Entonces, son síntomas también de, de posesión demoníaca. La depresión es otro de los síntomas de la posesión de demonios, una depresión profunda, gente que siente una tristeza en su interior, aun cuando en realidad no esté teniendo tantas luchas como podría ser en realidad, como lo está manifestando, porque le picó un mosquito y ya se siente triste y cosas así, ¿no? El comportamiento extático, o sea, exaltado, pero gente que se aira a un punto que porque le dijiste una palabra quiere hasta clavarte un cuchillo. Son síntomas que hay un demonio que está allí detrás de esas cosas. Momentos de inconsciencia, la gente se pierde, uy, no sé qué pasó, no sé cómo ocurrió, no me imagino
¿Por qué pasó eso? Espumarajo por la boca, resistencia a la oración, a las escrituras. Usted ve gente que usted le dice, ven acá para orarte. No, 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 yo no quiero. Y se van hasta corriendo a su casa. Se van hasta corriendo a su casa. No, no quiero que me hablen de la palabra de Dios. No, 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 se ponen bravas, te insultan y cosas así. Reacción al nombre de Jesús. Una persona endemoniada, lógicamente, usted le habla en el nombre de Jesús y va a manifestarse el temor, ese miedo, sentimientos de dolor que no se relacionan con ninguna enfermedad o con ningún trauma. Todos estos son síntomas de una posesión demoníaca. Todas estas cosas son síntomas de que hay una posesión demoníaca. Ahora bien, una pregunta que va a quedarnos como tarea, ya luego les voy a enviar la tarea a cada uno de ustedes y es precisamente ustedes qué van a opinar sobre si un demonio puede poseer a un cristiano. Miren, muchísimos han enseñado y no están de acuerdo en el asunto de que si un cristiano puede o no ser poseído por demonios. Y generalmente, ¿no? El hecho de que el Espíritu Santo mora en un creyente es la evidencia de que un cristiano no puede ser poseído, lógicamente, porque donde está Dios no está el diablo, y donde está el diablo no está Dios. No, entonces, donde está si un cristiano está lleno del Espíritu Santo, no puede ser poseído por un demonio. Pero asimismo, si está el Espíritu Santo, un cristiano no puede andar metido en pecados, en cosas inmorales, en situaciones así. Y para eso tampoco necesita un demonio, sencillamente necesita descuidar su comunión con el Espíritu Santo, porque cuando el hombre peca, el Espíritu Santo se constricta. Cuando el hombre hace lo malo, el Espíritu de Dios está siendo constrictado. Por eso nosotros tenemos que tener en realidad conocimiento pleno y claro acerca de la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque es algo real, es algo real. Mire, el libro de 1 Corintios, en el capítulo 10, en el verso 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, ¿no? Mire, la guerra espiritual, este es un tema muy importante y ese es una realidad para todo creyente. Y la Biblia a nosotros nos advierte que nosotros no luchamos contra carne y contra sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Es contra lo que nosotros estamos luchando a diario, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y para nosotros enfrentar estas batallas, nosotros necesitamos, en este caso, estar equipados en realidad con las herramientas, con las estrategias bíblicas. Efesios 6, en el versículo 12, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y este versículo bíblico a nosotros nos recuerda que nuestras batallas no son físicas, sino espirituales. Y por lo tanto, mis amados hermanos y hermanas, necesitamos, requerimos armas espirituales. Y hay, podríamos decir como mínimo, 4 cosas que no podemos descuidar y que, digamos, son claves para poder ganar la guerra espiritual. Y lo primero para poder nosotros vencer en esta guerra espiritual es fortalecer nuestra vida en la palabra de Dios. Lo segundo es usar la oración como nuestra arma más poderosa. Lo tercero es vivir en santidad y arrepentimiento. Y lo cuarto es declarar la victoria a través de la sangre de Cristo, porque usted no obtiene victoria porque usted es el mejor hombre o la mejor persona o tiene atributos sobrenaturales. Es por medio de los méritos de Cristo. Entonces, quiero darme un momento para hablar de estas 4 cosas que son importantísimas. Nos hemos ahondado bastante en lo que son
los ángeles, los demonios, su poder, todo lo que pueden lograr, pero es importante poder conocer cómo pelear esta guerra espiritual. ¿Por qué? Porque de otra manera, si usted no conoce cosas como estas, no podrá hacer nada en contra de este reino de malignidad y va a perder la guerra, pues nuestro enemigo es un enemigo poderoso, no es más poderoso que Dios, pero sí es más poderoso que tú o que yo. Él es más poderoso que cualquier ser humano, eso es una realidad. Y cualquier ser humano que se enfrente a él con armas carnales va a perecer en esa guerra. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y Él nos da su autoridad, su poder y lo enfrentamos con las armas y las estrategias adecuadas, dice, como dice la Escritura, ¿no? Las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces nosotros podemos declarar y podremos vivir en una completa victoria contra el diablo. Porque, perdón, Satanás, si algo quiere, es venir a matar, a robar y a destruir. ¿Qué quiere destruir? ¿Qué quiere robarte? Todo lo hermoso que tienes. Todo lo hermoso que hay en tu vida, él quiere robártelo y quiere destruirlo en tu cara. Y el adversario, él se te va a presentar de manera que ni siquiera lo imaginas. Por eso es que tenemos que entender que tenemos una lucha espiritual. El adversario de tu alma quiere acabar con todo lo hermoso que tiene. Es el diablo el que trae a las familias el divorcio, el que trae a los ministerios la destrucción, el que trae a las iglesias la división, el que hace que los hijos entren en rebeldía, en vicio, el que quiere arruinar su economía. Y si usted no me cree, usted puede leer el capítulo 1 y 2 del libro de Job y va a ver de cómo Satanás se muestra y cómo él quiso destruir a Job, no solamente la vida de Job, su economía, su familia, sus relaciones personales, su trabajo, su ministerio, digámoslo así, y su salud. Todo lo que tenía, absolutamente todo. Eso es lo que quiere el diablo. Y él puede acabar con la vida de una persona. Pero el Señor, por esa razón, nos ha dado herramientas poderosas, nos ha dado armas poderosas para enfrentar esta batalla y que podamos salir victoriosos. Mire, a menudo en una guerra terrenal, el ejército que vence es el que posee las armas más poderosas, ¿no? Es el ejército al que le tienen miedo. Si es un ejército, por ejemplo, como el de Estados Unidos, no cualquiera se mete porque sabe que ni siquiera se imaginan qué otra clase de armas tengan. No se meten así nomás. Se meten con naciones que creen que pueden estar a la par, pero tienen mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el que tiene las armas más poderosas es el que está prácticamente predestinado a ganar. Mire, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esta Segunda Guerra Mundial terminó cuando? Cuando el ejército de los Estados Unidos hizo explotar esas bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, en donde murieron, creo que 240 millones, creo que de personas, no recuerdo bien, ¿no? Por esas armas de destrucción masiva. ¿Qué pasó? El enemigo se dio cuenta que había perdido sus armas más poderosas y ya no había forma de seguir peleando esa guerra o de continuar peleando y mucho menos sabían que no había forma de ganarla. Entonces se rindieron. Muchos de ellos se quitaron la vida, incluyendo a Hitler. Y las armas son una realidad poderosas y son importantes. Y es importante que usted y yo entendamos qué clase de armas nos dio el Señor. Porque si usted y yo desconocemos las armas espirituales, lo más seguro es que vamos a perder la batalla, porque el diablo no está jugando a la guerra. El diablo quiere acabar con todo lo hermoso que usted y yo tengamos y no va a descansar hasta que pueda lograrlo, pero no lo logrará en los creyentes que están aferrados a su Señor, en los creyentes que conocen las armas espirituales. Mire, si Satanás vino a enfrentar a Jesús en el desierto, a enfrentar al mismo Cristo, ¿por qué cree usted que no lo va a hacer con nosotros? ¿Qué tenemos nosotros que el diablo no vaya a querer enfrentarnos? No vaya a querer venir en contra nuestro. Va a venir,
va a venir, si ya no está trabajando, está buscando la forma de venir y de hacernos guerra a cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasó con Jesús? Jesús conocía muy bien las armas que él necesitaba para poder enfrentarlo y para poder vencerlo. Jesús no lo venció como Dios, lo venció como un hombre lleno del Espíritu Santo y utilizando las armas espirituales que también usted y yo podemos utilizar hoy en día. Entonces, en primer lugar, fortalezcamos nuestra vida en la palabra de Dios. La primera clave para la guerra espiritual es ser fortalecido por la palabra de Dios. Mire, así como Jesús utilizó la escritura para resistir las tentaciones de Satanás, nosotros también debemos de hacer lo mismo. En el libro de Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 4, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús utilizó este versículo para resistir cuando él fue tentado en el desierto. ¿Sí? El libro de los Salmos, capítulo 119, en el versículo 105, creo que es, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire, la palabra de Dios es nuestra mejor arma. Ilumina nuestras decisiones, nos protege de las trampas del diablo. El libro de Efesios dice que tomemos el yelmo de la salvación, ¿no? Pero también dice que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cuando usted y yo leemos el libro de Efesios, capítulo 6, y nosotros nos ponemos a estudiar un poco la armadura de Dios, la armadura que todo cristiano debe de tener, usted se va a dar cuenta que la mayor cantidad de armas que poseemos son defensivas. Y la única arma que existe en esta armadura ofensiva es la palabra de Dios, por eso es una espada. El escudo es para protegerte, ¿no? El, el, el cinto es así mismo para poder tener esa seguridad, ¿no? Pero la espada es para atacar, es para eso. Y cuando Satanás vino a tentar a Jesús en el desierto, él también utilizó la palabra. Así que Jesús le dijo, él le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego lo llevó al pináculo del templo y le dijo, lánzate de aquí, porque y le citó el Salmo 91, ¿no? Le dijo, a tus ángeles enviará para que guarden todos tus caminos. Y a veces el Salmo 91 lo tenemos ahí pegado nada más en una pared. Hemos hecho hasta un cuadro, lo vemos en el parabrisas de algún carro y muchísimas cosas así. Pero el, ese Salmo 91 no es solamente para hacer un amuleto, es para ponerlo por obra. Jesús le dijo a Satanás, no tentarás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego Satanás, dice la Biblia, que lo llevó al monte alto y le mostró los reinos de la tierra y le dijo, si postrado me adoras, te daré toda la gloria de estos reinos. ¿Y qué Jesús le dijo? Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Mire, la palabra es la única arma ofensiva que se menciona en la armadura de Dios. Y esto, digámoslo así, que subraya su importancia en esta batalla espiritual. Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Y en este punto, cuando Satanás lo tentó a Jesús en el desierto, cada tentación fue respondida con escrito está. Jesús no debatió, Jesús no discutió, Jesús no se puso a pedirle explicaciones ni a darle una enseñanza en ese momento. Él simplemente usó la palabra de Dios como su arma más poderosa. Hoy en día la gente hasta se pone a conversar con los demonios, que de dónde eres, que cuando entraste, que cómo veniste, que qué ropa carga, ¿no? Imagínense nada más las cosas que ocurren. Pero Jesús no hizo nada de eso. Y el problema de muchos cristianos que hoy en día están cayendo en pecado y que están siendo destruidos, ¿sabe cuál es? Es que no conocen la palabra de Dios.
Y el otro problema es que muchos, conociendo la palabra de Dios, la omiten, porque yo no puedo comprender cómo una persona que esté escuchando todos los días la palabra de Dios, y téngalo por seguro, que cada mensaje, por más pequeñito que sea el hombre o mujer que lo esté dando, es un mensaje para nuestras vidas. Y si no aplicamos el consejo que Dios nos está dando, cuando viene la tentación, pues el hombre no va a poder enfrentarla y va a ser vencido. Y la Biblia dice que el que es vencido por alguno se hace esclavo del que lo venció, porque es así como funcionaban los ejércitos en la antigüedad. Te venzo y tú te vuelves mi esclavo, y eso es todo. ¿Cómo vas a poder vencer la tentación del adulterio si no conoces la palabra de Dios? ¿Cómo podrás vencer la tentación del robo si no conoces la palabra de Dios? ¿Cómo podrás vencer la tentación de mentir si no conoce la palabra de Dios? Y detrás de todas esas tentaciones está Satanás, porque si algo él quiere es hacerte caer, mi amado hermano y hermana, porque si Satanás logra destruir en ti la comunión que tienes con el Señor a través de que permanezcas en delito y en pecado, él también tendrá acceso a tu vida. Por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Y cuando nosotros leemos el Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, es el que puede estar confiado y tranquilo. Es esa persona la que puede estar tranquila y puede estar confiado. Pueden venir pestes, pueden venir demonios, pueden venir serpientes, puede venir destrucción, pero como estás bajo la sombra del Omnipotente, escúcheme bien, nada te va a tocar. Y eso es lo que todo cristiano debe de cuidar, su comunión con Dios. Que tenga una vida de continuo arrepentimiento. No podemos ser un cristiano que no peca, porque en realidad todos pecamos. Pero como dice Primera de Juan, dice en el capítulo 2, en el versículo 1, hijito, estas cosas les escribo para que no pequen. Es lo primero, no pequen. Para eso está la palabra de Dios, para que usted y yo no pequemos. Pero continúa diciendo, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, y Jesucristo el justo. Mire, no se trata de que nunca vamos a fallar, no, sino que se trata de que vivamos una vida de comunión con Dios, porque si confiesas cada día tus pecados y te apartas de esos pecados y luchas con todo tu corazón contra esos pecados, si tú no quieres permanecer, si no te deleitas en pecar, vas a poder vencer. Pero cuando una persona se muestra, perdóneme que use esta palabra, cínica hacia el pecado, peca deliberadamente, es porque ha perdido su comunión con Dios. Y cuando una persona no quiere arrepentirse de su maldad, ha caído de su comunión con Dios. Y esto es una puerta abierta de extremo a extremo al diablo para que él pueda venir, matar, robar, destruir y hacer lo que le da la gana. Por eso usted y yo debemos de fortalecer nuestra vida. Por eso una clave sumamente importante para que nosotros podamos vencer en la guerra espiritual es fortalecernos en la palabra de Dios. Es bienaventurado el hombre que lee, el que medita, el que estudia la Biblia, el que medita en la palabra de Dios. Mire que cuando Josué iba a enfrentar la batalla en Jericó, el Señor le dio un solo mandamiento y él le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Y qué le continuó diciendo? Para guardar, para cumplir todo lo que mi siervo Moisés escribió en la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Creo que así lo dice el pasaje bíblico exactamente, ¿no? Mire, el único mandamiento para Josué era que se esforzara en conocer, en aprender la palabra de Dios. Era que medite de día y de noche en ella, para así él poder fortalecer su vida y ser más que vencedor en todas las cosas. Ese era el mandamiento para que él no pueda vencer, para que él no pueda ser vencido por nada, sino que pueda vencer en todo y a todos. Ese era el único mandamiento. Entonces, dése cuenta de algo, que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, que cuando escudriñamos la palabra de Dios, que cuando meditamos en la palabra de Dios,
nuestro ser interior es fortalecido. Nosotros nos limpiamos por la palabra de Dios, nos transformamos por la palabra de Dios. Pero un cristiano que no lee, que no estudia, que no medita, que no memoriza la Biblia, es un cristiano débil, es una presa fácil del diablo. Pero el cristiano que estudia, como ustedes están estudiando acá en este seminario y aún cuando están haciendo su tarea, empiezan a buscar algo más, a aprender algo más, empiezan a profundizar en lo que están aprendiendo. Entonces, ustedes no van a ser presa fácil del diablo. Ustedes van a estudiar la palabra de Dios y la van a poner por obra. Entonces, difícilmente el diablo podrá destruir su vida. La segunda clave en esta guerra espiritual es la oración. Y la oración es un arma poderosa y esencial en la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque a través de la oración clamamos por la intervención divina y fortalecemos nuestra comunión con Dios. Y eso nos da poder a nosotros sobre las fuerzas del mal. El libro de Efesios, si no me equivoco, en el capítulo 6, en el verso 18, dice, al finalizar de la armadura de Dios, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia. Amén. Mire, la oración es la manera de mantenernos alertas y conectados a la protección divina. En el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, en el versículo 15, si no me equivoco, dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esa multitud tan grande, porque la guerra no es vuestra, sino de Dios. Mire, la oración de Josafat en esos tiempos de batalla espiritual condujo a la intervención divina. ¿Y sabe qué ocurrió? El ángel del Señor visitó a los ejércitos adversarios y los destruyó. En el libro de Daniel, en el capítulo 10, el ángel le dice a Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, tus palabras fueron oídas. Mire, es que lo primero que tenemos que hacer nosotros es disponer nuestras vidas a estar en esa comunión con Dios en oración. Y continuó diciéndole el ángel, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel dice la Biblia que oró y ayunó. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Dice que Dios respondió. Aunque había una resistencia espiritual muy grande, Daniel es un excelente ejemplo de alguien que luchó en oración para que nosotros hoy tengamos las experiencias de él escritas en cada una de nuestras Biblias. Y aunque sus oraciones, mire bien, fueron escuchadas desde el primer día que él oró, desde el primer día, del primer momento que él oró, hubo una batalla en los cielos, una batalla espiritual que dice la escritura que retrasó su respuesta. Sin embargo, la escritura también muestra que él persistió en oración hasta obtener la victoria. 21 días ayunando y orando, clamando, pidiendo al Señor que le traiga respuesta y seguía y seguía. Había un principado espiritual, había un gobernador de las tinieblas que se estaba oponiendo, pero la persistencia en la oración de Daniel produjo que Dios envíe al arcángel para que pelee contra este príncipe demoníaco y así la respuesta pueda venir a Daniel. Y usted se da cuenta, entonces, que cuando usted y yo oramos, hay una guerra que se desata en el cielo. Y muchos creyentes no son conscientes de esto. Muchos cristianos oran, no reciben su respuesta inmediatamente, se desaniman y dejan de orar. Pero si hubieran persistido en la oración, esa batalla hubiera sido ganada. Mire, hay una guerra espiritual que se está librando en este mismo momento. Jesús enseñó acerca de que oremos persistentemente. En el libro de San Lucas, en el capítulo 18, creo que es, ¿no? Jesús dijo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará acaso Dios en responderle? Y Jesús dijo,
os digo que pronto les hará justicia. Mire, es necesario que nosotros persistamos en la oración. Jesús mismo lo hizo y nos dio un gran ejemplo sobre eso. ¿Por qué? Porque Jesús se levantaba muy de mañana, antes que el sol salga, él se iba a orar. Y siempre lo encontramos en la escritura teniendo un tiempo a solas con Dios. Él se retiraba solo a los montes, lejos de sus discípulos, y allí él estaba orando al Padre. Él estaba allí orando al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús era un hombre de oración. Cuando él estuvo en la tierra, eso fue lo que a él lo llevó a ser un hombre victorioso. Ciertamente él era el Hijo de Dios, él era Dios, pero cuando estuvo aquí en la tierra, era también un hombre como usted y como yo. Amén. Porque él se había despojado de su divinidad y todo lo que hizo en la tierra, Jesús lo hizo como un hombre lleno de la gloria y del poder del Espíritu Santo. Y eso ya lo vimos nosotros en Cristología, ¿no? Pero él, ¿qué hizo? Utilizó la palabra y utilizó la oración. Y esa es una clave importantísima. Escúcheme bien, debemos de orar, debemos de persistir, porque hay muchísimas batallas espirituales que se están dando en los cielos a nuestro favor. Y si usted sigue orando, esa respuesta va a venir. Pastores, que tengo tanto tiempo orando, tengo tanto tiempo clamando y todavía no veo lo que quiero. Siga orando, siga orando, siga clamando para que los cielos se abran a su favor. Siga orando y esa respuesta va a venir. Si usted está orando por su economía, que está bastante complicada y que quizá no haya inclusive para la alimentación, esa batalla se puede ganar en oración. Claro, tiene que trabajar, no, usted no va a esperar que le caiga la plata del cielo, las monedas. Si le cae una moneda en la cabeza, imagínese, ¿qué le pasa a usted? Pero hay que trabajar, pero también hay que ser una persona activa en oración. Amén. Una persona activa, que no deja de orar, que está teniendo nuevas ideas, que se proyecta, que trabaja, que es esforzado, que es valiente. Mire, hay muchísimas personas que trabajan arduamente, que se esfuerzan mucho y por más que quieren salir adelante, parece que no pueden. Y siempre hay como un manto de ruina sobre ellos, hay maldiciones generacionales sobre ellos, pero si usted persiste en la oración y hace lo que Dios dijo que haga, si usted es una persona esforzada y valiente y persiste en oración, la bendición de Dios va a venir. Él le va a abrir puertas inimaginables. Él va a hacer lo que usted no puede hacer. Él va a proveer los recursos para la familia, para la iglesia, para el ministerio. Pero debemos persistir en la oración. ¿Sabe? Hay mucha gente que vive en la mediocridad. Y oramos que hoy el Señor derrame sobre nosotros ese deseo de clamar, de orar, de buscar su rostro y su presencia para poder tener una visión clara de lo que Dios quiere con nuestra vida. La tercera clave para ganar esta guerra espiritual, como ya lo dije al principio, es vivir también en santidad y en arrepentimiento. Porque mire, Satanás busca áreas de pecado y debilidad para poder atacar al creyente. Y por eso el vivir en santidad y en arrepentimiento es algo constante, es algo que debemos de mantenerlo en nuestras vidas, en esta guerra espiritual. El libro de Santiago, en el capítulo 4, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque el sometimiento a Dios es esencial para resistir al maligno. El libro de Primera de Pedro, el capítulo 5, dice que seamos sobrios y que velemos, porque nuestro adversario, el diablo mismo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Amén. Y a nosotros tenemos que resistirlo firme en la fe. Y la santidad, la vigilancia, estar atentos, nos hace a nosotros inquebrantables. El apóstol Pablo dijo a los efesios que no demos lugar al diablo. Y es importante aquello.
Y aunque ya había hablado un poco sobre eso, es importante que sigamos hablando sobre aquello, porque es el pecado el que abre las puertas para que el enemigo entre. La santidad cierra esas puertas, pero el pecado las abre. Cuando usted está en santidad, le cierra las puertas del maligno. Pero cuando usted no está en santidad, usted o yo, no estamos en santidad, las abrimos y él puede entrar y pueden entrar los demonios. Y Job es un ejemplo inmenso de alguien que vivía en santidad, en integridad, en rectitud. Y eso le permitió resistir los ataques espirituales de Satanás. Y aunque Satanás intentó destruirlo, Job mantuvo su fe y Dios lo restauró por completo. El otro caso o el otro ejemplo bíblico es la vida de Saúl. Mire, hablamos hace un momento sobre el consultar a los muertos, ¿no? Y resulta que Saúl le abrió las puertas a Satanás en su vida por medio de la rebeldía, por medio de la desobediencia y porque él quería persistir en ello y no se arrepintió. David pecó y yo creo que el pecado de David fue igual o quizás hasta mayor que el de Saúl. Pero cuando David fue confrontado por el profeta, él se rindió y se humilló. En cambio, cuando Saúl fue confrontado por el profeta Samuel, él le dijo, hónrame delante de los hombres. Él no quiso humillarse. Él quería aparentar algo que no era. David dijo, yo soy ese hombre. Saúl, en cambio, dijo, yo he hecho la voluntad de Dios. Cuando viene Samuel y le dice que si había matado a todos, él dice, sí, yo ya hice la voluntad del Señor. ¿Y qué es este bramido de vacas y bueyes y todo esto que están acá? Es que trajimos lo mejor de las ovejas y del ganado. Y también trajimos al rey. Dios te dijo, mata todo. Él no reconoció, él creyó que había hecho las cosas bien a su manera. Y eso le costó el ser desechado de el reino. Ese pecado, escúcheme bien, permitió que un demonio, el orgullo en él, el ego en él, permitió que un demonio venga sobre su vida y lo destruya. Él comenzó a delirar en su casa, su salud física también fue afectada, su ejército fue dividido y el resultado final fue que Dios dejó de hablar con él. Ya no había profeta que le traiga palabra a Saúl, ya no, porque él ya no tenía comunión con Dios, porque Dios es santo. Amén. Dios es santo. Isaías capítulo 59 dice, pero vuestras iniquidades han hecho disensión entre Dios y vosotros. Y es eso, la iniquidad, la que hace una disensión entre Dios y el hombre, en que Dios ya no hable con el hombre. Por eso usted y yo tenemos que vivir en santidad y en arrepentimiento continuo. Si usted ha perdido su comunión con Dios, perdóneme lo que le voy a decir, pero es una presa fácil de Satanás. La santidad es esencial y es importante porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la Escritura. Y cuando usted viene a Cristo, Él nos declara santos y justos, pero nosotros debemos de guardar nuestra comunión con Él. Debemos de arrepentirnos cada día por los pecados que cometamos. Y Él va a comenzar un proceso de santificación en nuestra vida. Y la Biblia dice, el que robaba no robe más y no trabaje para que tenga cómo compartir con los otros. El que era mentiroso, discipline su vida para que no sea más mentirosos, ¿no? Los que adulteran y fornicaban en el mundo, ahora sus vidas tienen que ser transformadas, tienen que guardarse, tienen que cambiar. No significa que el hombre no vaya a pecar, tarde o temprano vamos a cometer un error, quizás en la vida, pero si usted cae, levántese y no permanezca. Si caes, te levantas, no permanezcas en el fango. El problema es que mucha gente cae y quiere seguir revolcándose en el cieno, en el lodo, como lo dice la escritura. Y son como esa puerca lavada que después de que se la baña vuelve a revolcarse. O como el perro que aunque la persona lo aleja del vómito, él vuelve de nuevo a su vómito. Y es allí cuando se rompe la comunión y la persona se vuelve presa fácil del adversario. Saúl terminó su vida, ¿sabe cuándo?
cuando él fue a hablar con una medium, con una bruja, con una hechicera. Allí terminó su vida, porque Dios ya no le hablaba y él quería la guía de Dios. Y entró en tanta desesperación y depresión y angustia que fue y buscó una bruja, una divina, que él mismo había echado del reino de Israel. Y mira, aquí hay algo importante, ¿no? Estaba meditando en esto en antes, y es importante, y aquí hago un paréntesis, porque Dios le había ordenado en la ley que si se encontraba un hechicero o adivino en la tierra de Israel, debía de ser muerto. Lo leímos hace un momento, ¿no? Porque eso era abominación a Jehová. Todo aquel que practica el ocultismo, la hechicería, la brujería, eso era abominación al Señor. Y la ley decía que tenían que darle muerto. Pero el rey no hizo eso. El rey sencillamente lo sacó de la tierra. Váyanse fuera de Israel. Y es importante que entienda que Dios nos ordena a los cristianos hacer de la misma forma, morir las obras de la carne. No puedes dejar de hacer lo que Dios dice que hagamos. No sé si usted me está entendiendo, pero si una persona quizás ha sido alcohólica y todavía tiene botella de trago en la nevera o allí en la alacena de su casa, o las mete en un closet o en cualquier otra parte, en el garaje, en cualquier lado, todavía las tiene allí para dejarlas lejos, según. Las tiene y para no tomar más. No, usted debe de romperlas, debe de botarlas, tiene que sacar el anatema, la maldición de su casa. No tiene que guardarlas en otro lado, no tiene que mandarlas a otra casa para que, mira, cuídame esto, ténmelas ahí porque esto tiene un gran significado. No, usted tiene que destruirlo. Mata, si Dios dice mata, destruye, destruya, mate lo que no es bueno, porque si no tarde o temprano va a ir a buscar de nuevo y se va a embriagar y va a caer de nuevo. No se puede hacer concesión con el pecado, no se puede. El pecado no puede reinar en nuestra vida, no puede, no puede. Nosotros debemos de acabar por completo con aquello. Saúl no lo hizo, Saúl no lo hizo, al igual que tampoco mató a todos los amalecitas. ¿Y qué pasó? Un amalecita lo mató a él. No acabó con la hechicería. ¿Y qué pasó? Consultó a una hechicera y eso terminó causándole algo peor todavía a, a Saúl, porque fue a consultar con los demonios. Fue a consultar con los demonios. Y mire, él creyó que quizá en algún momento podrían ser los útiles y por eso no lo llevó a la destrucción. Y luego, al siguiente día de haber hecho eso, estaba muerto Saúl. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios cayó sobre su vida. ¿Por qué? Porque no hubo santidad y arrepentimiento. Eso debe de reinar en nuestra vida. Y vuelvo a repetirle algo. No quiero decir que no podemos fallar. Somos personas que vivimos en un cuerpo de carne, que está siempre queriendo pecar, pero cada día debemos ir en arrepentimiento al Señor y luchar por cambiar esos hábitos. El Espíritu Santo viene y transforma nuestra vida, eso es real, pero depende de usted y de mí el guardar esa santidad y esa comunión con el Señor. Y lo último, y podríamos decir la cuarta clave para vencer en la guerra espiritual, es declarar la victoria a través de la sangre de Jesucristo. Mire, la sangre de Cristo es el arma más poderosa que tenemos en esta guerra espiritual, porque es a través del sacrificio de Cristo que nosotros podemos vencer al enemigo. El libro de Apocalipsis en el capítulo 12 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre de Cristo es nuestra fuente de victoria. El libro de Colosenses dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Jesús derrotó al enemigo, derrotó al maligno en la cruz y su victoria sobre ellos en la cruz es ahora nuestra victoria. Esa es ahora nuestra victoria. Así que dice también el libro de Hebreos capítulo 10, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, nos da, esa sangre nos da a nosotros acceso y poder a la protección divina. En el libro de Apocalipsis nosotros vemos a los creyentes que vencieron a Satanás, no por su propia fuerza, sino que dice que fue por la sangre del Cordero. Mire,
En la guerra espiritual, la victoria no viene de nuestro esfuerzo, sino de lo que Jesús ya hizo en la cruz. Por eso es importante que usted debe cada día proclamar la sangre de Cristo sobre su vida. Y esto tampoco lo vamos a hacer un amuleto, no, porque no es un amuleto declarar lo que Jesús hizo por nosotros. No, es una proclamación de la sangre de Cristo a través de nuestra boca y que tiene que tener y tiene un poder especial, un poder glorioso en nuestras vidas. Cuando esto está unido a la santidad, al arrepentimiento, es algo en realidad poderoso. Yo cuando conocí a Cristo, lo conocí en medio de ancianos, de personas mayores de edad, lo conocí. Y veía cómo ellos proclamaban la sangre de Cristo y yo no lo entendía. Pero cada vez que había una situación difícil o alguna cosa ocurría, ellos proclamaban la sangre de Cristo. Si había una tormenta fuerte, ellos proclamaban la sangre de Cristo. Y yo aprendí aquello, que la sangre de Cristo debe de tener poder sobre mi vida, sobre mi casa. Mire que en el libro de Éxodo, cuando el juicio vino sobre la tierra de Egipto, ¿qué dijo el Señor a Moisés? Que sacrifique un cordero y que tome la sangre de ese cordero y la ponga en la columna de las casas, en las paredes de las casas, en las puertas de las casas y aún en los techos de las casas. Y cuando el ángel de la muerte venga sobre Egipto, donde vea la marca de la sangre del cordero, pasaría de largo y no iba a tocar esa familia. Así mismo en la sangre de Cristo. Hoy es podríamos decir, el símbolo más precioso que nosotros tenemos de la victoria de Cristo. Cada gota de su sangre bendita y santa fue derramada por ti y por mí. Y la sangre proclama la victoria total sobre el pecado, la victoria total sobre Satanás, el diablo, la victoria total sobre nuestro enemigo. Cuando nosotros proclamamos la sangre de Cristo, lo único que puede hacer Satanás es huir, huir de la presencia del Señor. Esta guerra espiritual, hermanos, es una realidad que enfrentamos a diario. Pero nosotros, escúcheme bien, no estamos desprovistos de armas, fortalecidos en la palabra de Dios, fortalecidos en la oración, viviendo en santidad y proclamando el poder de la sangre de Cristo, nosotros podremos resistir y vencer cualquier ataque del diablo. Sigamos el ejemplo de Cristo y de todos aquellos hombres que con fe obtuvieron la victoria en esas batallas espirituales. Nosotros no estamos solos en esta lucha. Él nos dio armas poderosas. Y esto es parte de la guerra espiritual. La guerra espiritual tiene mucho en qué profundizar, pero esto en realidad es lo más importante, que ustedes y yo nos fortalezcamos en oración, que vivamos en santidad, que nosotros nos fortalezcamos en la palabra de Dios y que proclamemos que hay victoria en la sangre de Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Pues bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy con, con, esta, con esta clase, que es la quinta clase ya de demonología de este seminario bíblico en el cual pues estamos aprendiendo, reaprendiendo y también desaprendiendo mucho. En realidad, ¿alguien tiene alguna pregunta por acá? Estoy para escucharles, ahora sí. Pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Que el Eh, Señor me la bendiga. amén, gloria a Dios. Mire, a lo que usted estaba comentando sobre el tema de las enfermedades eh, mentales, por así decirlo, ¿no? Lo que dice la ciencia, de pronto usted dice, se me olvidó una enfermedad, la tenía como quien dice aquí, de pronto podría ser esquizofrenia o trastornos de doble personalidad, lo que usted nos quería decir. Exactamente, sí. Sí. Sí, 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 sí. porque si bien es cierto, eso es lo malo que en el mundo, incluso hasta cristianos mismos, en vez de buscar las cosas de Dios, enseguida buscamos el psicólogo, pensando que el psicólogo, o sea, la ciencia la puso Dios, sabemos, porque la ciencia es inteligencia, sabiduría, pero primero hay que buscar las cosas de Dios,
porque la ciencia, si bien es cierto, siempre es el lado opuesto del no creer, el no cristianismo, porque el que no cree dice que es semejante al que está allá, ¿cómo se dice? Derribado, pues, ¿no? Entonces sí hacen todas esas regresiones, todo lo que usted decía cuando les hacen que ellos se queden como en una etapa de que la conciencia quede ahí inerte, entonces ahí son vaso fácil en donde se deposite una legión de demonios, dependiendo de quién esté Amén. ministrando eso, porque aunque parezca, o sea que voy a un psicólogo, el psicólogo está ministrando algo, y más aún si es un psicólogo que para ellos primero es la ciencia, peor aún, como usted nos hacía comprender, pues no en la clase. Amén. Amén. Muchas gracias por su comentario. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Muy bien. Pastor, hay prácticas que usted, bueno, que comentaba, hay una práctica que no sé si se llama Reiki, acerca de estas cosas cuando hacen poner en blanco o sea, la mente de la persona. Pero hay quienes Oh, tienen estas sesiones dicen tener regresiones, o sea, que pueden recordar cosas de su infancia y viajar al pasado, en otras palabras. Eso wow. también es influencia demoníaca, o sea, ese tipo Claro. de cosas, porque, o sea, ellos de hecho recuerdan cosas por medio de esta práctica, porque es como que entran en un trance en donde viajan en el tiempo. Exacto. Hablan de cosas que ellos no vivieron y la gente se queda, wow, sorprendida. Pero recordemos claramente lo que hemos visto. Al igual que los ángeles, los demonios también han estado acá desde antes de que la tierra misma sea fundada. Y tienen un conocimiento superior también al nuestro. Tienen un conocimiento, una inteligencia superior a la nuestra. Y es por medio de eso que usan estas artimañas también para poder engañar a las personas en la actualidad. Claro, incluso psicólogos utilizan esto, esas regresiones, para tratar el trauma. O sea, ellos implementan esto ya no como algo de espiritualidad en sí, o sea, o una práctica espiritual, porque así la llaman, sino como un método digamos así, de una herramienta para realizar su trabajo, para ver qué es lo que le afectaba a la persona en determinada parte de su vida. Wow, no conocía esa práctica del rating, no sé cómo se llamará bien. No conocía, voy a tener que estudiarla un poquito, meterme un poquito a ver sobre aquello. Sí, pastor, eso es una práctica de la nueva era. Es una práctica de todo eso, de Ah, que es el de la nueva universo, era, o ¿ves? sea, Yo he sí, estudiado la se nueva era y no me sabía quitan a eso. Dios, sí, quitan a Dios del centro y ponen como centro al universo. O Ya sea, cuando entremos utilizan en incluso, sectas, vamos a ver nueva era. ajá, bases de la palabra de Dios, pero quitan a Dios de Sí, todo. sí, 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 sí. Perfecto. Pastor, así como tomando las palabras de la hermana Solange, en el antiguo tiempo, pues no, o sea, ni tan antiguo, porque aquí todos somos jovencitos. Me refería, tomando retomando las palabras de la hermana Solange, que en antes cuando abrí el micrófono se me fue la palabra el hipnotismo. Ya, yo le digo porque fui estudiante de psicología en la Universidad Estatal y ya nosotros siendo estudiantes, cabe recalcar, yo no era cristiana en aquel momento, ¿verdad? Decía que era católica, pero bueno, o sea, mi hogar decía que era mi familia, o sea, mi hogar materno, que éramos católicos, pero siendo nosotros estudiantes, ya nuestro maestro, el psiquiatra, porque era un psiquiatra el que nos daba psiquiatría, nos quería hipnotizar a nosotros mismos. Entonces yo Wow. decía, vamos a ver si es verdad, vamos a ver si... Y yo, créame que yo ponía todo para ver si era verdad. Y a mí nunca me logró hipnotizar, pero yo veía en otras compañeras, compañeros que hasta lloraban, se tiraban al piso y de todo, porque volvían, digamos que a una niñez tormentosa, qué sé yo, y el psiquiatra decía, o sea, nuestro maestro, que decía que se podía regresar hasta el vientre de la madre, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, y sabemos que el único que va a través de los tiempos es nuestro Padre Celestial, él es el dueño de los tiempos. Desde ahí, entonces, es una manera de como que quitarle la veracidad a las cosas que Dios puede hacer. Aparte de eso, él decía directamente
que el que va a ser psicólogo, bueno, en este caso, él como maestro, o sea, lo que a mí me tocó, porque puede ser que otras personas que estuvieron estudiando psicología no le digan así directamente, pero a nosotros él nos decía, eh, y sin importar las religiones, católicos, cristianos, porque en aquel momento yo tenía compañeros hasta cristianos evangélicos, católicos, de todo, de todo. Entonces él dijo un día, porque había un compañero cristiano que cuestionaba todo lo que él decía, pues no dice, a ver, aquí está la puerta abierta. El que viene con sus cosas de religiosidad se va porque no sirve para psicólogo. El psicólogo, el psiquiatra tiene que saber que no existe Dios, que nosotros partimos de la ciencia y Dios no está comprobado, eso es algo que ustedes se han inventado. ¿Ya? Entonces es quitarle la veracidad, por eso yo digo, es verdad, la ciencia la puso Dios todo, podemos buscar un médico todo, pero hay que ser sabios, juiciosos de pensar de que el psicólogo, que es un humano igual que yo, me puede curar lo que tenga desde la niñez, desde el pasado, cuando en realidad quien nos puede libertar de todas esas cosas es Dios a través de su palabra, porque dice que la palabra de Dios es la que liberta verdaderamente el corazón del hombre y la mujer, pues no. Entonces a mí me tocó vivir todo eso siendo estudiante de todo este tipo de cosas que actualmente también lo hacen, como por ejemplo los doctores de ahora que se llaman hay una que dice que no es la ciencia con medicamentos, sino eh, unos doctores que es a través de la iris, que ocurren, ahorita se me fue el nombre de esa, digamos ellos le dicen ciencia, pero eso también es algo como adivinación, ocultismo, que ellos tratan de esa manera. Entonces me parece que son cosas que se está llevando cuando, por eso la palabra mismo dice, que la palabra es la que nos quita la ignorancia, y si no el pueblo que no come palabra perece. Y en el mundo se está así, se va a todos los caminos, menos al camino verdadero de Dios. Y somos presa fácil de ser ese vaso, de recibir lo malo, lo que está en el mundo y lo que la persona está impartiendo en ese momento. Amén, amén, amén. Bueno, en verdad ha sido muy apasionante en realidad ver esta materia, ¿no? De angelología y demonología. Ahora que en todas estas semanas he estado preparando las clases para poder darles a ustedes, de verdad, he aprendido y he visto cosas que anteriormente cuando las estudié no las había visto y qué bueno es poder compartir los conocimientos y aprender juntos todos los unos de los otros. Me sorprenden inclusive las tareas de ustedes cuando las leo, veo que se esfuerzan por hacerla con profundidad y eso me apasiona mucho más todavía en lo que estamos haciendo para la gloria y la honra del Señor. Entonces, nos preparamos la próxima semana para la siguiente clase. Vamos a ver lo que son las dispensaciones. Amén. Así que vamos a ver lo que nos enseña Dios a través de lo que son las dispensaciones y los pactos. Amén. Vamos a orar para dar por terminado este tiempo. Agradecidos con Dios por todo lo que hace, lo que ha hecho y lo que continuará haciendo en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por esta tarde, por todo lo que nos has permitido estudiar, aprender y analizar, Señor amado, por medio de este estudio bíblico. Eterno Dios, te damos gracias porque en todo tiempo tú eres bueno y porque tus misericordias son infinitas y para siempre. Te pedimos que nos guíes a toda verdad y a toda justicia para poder hacer las cosas correctas delante de tus ojos, delante de tu presencia. Y la próxima semana, nuevamente poder reunirnos a través de esta señal, a través de estas clases y poder aprender más acerca de ti y de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me lo bendiga a cada uno de ustedes. Les envío un abrazo a la distancia y pues nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor. Amén. Dios me los bendiga. Amén.